Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Piscis, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Piscis, hay una imagen que yo he visto. Es como que tú estás observando a una persona y te gustaría que esta persona diga algo, que esta persona reaccione, Piscis. A lo mejor de repente estás lidiando con alguien con la cual esperabas más de ellos, o de repente vosotros han discutido, se han dicho algo, estás esperando que esta persona se ponga en contacto, o estás esperando una comunicación, o tú creías de repente que la relación o la historia con esta persona iba a ser fantástico, iba a ser fantástica, cariño. Pero siento, mi querido Piscis, que me dice Richard, yo pongo todo de mi voluntad. Yo he intentado tener algo con esta persona. Yo he intentado que la situación funcione con esta persona. Pero ellos parece como que estuvieran muertos en vida. Parece que no tuvieran sentimientos o simplemente todo este tiempo me ha estado lo que es mintiendo, engañando, Piscis. El otro mensaje, Piscis, también puede ser que estás sintiendo un poco de estancamiento en la relación o la comunicación, cariño, o necesitas sensaciones nuevas también, porque no todo tiene que ser malo. A lo mejor me dice Richard, no es que yo esté esperando algo de esa persona, simplemente que siento que tengo que hacer algo diferente en mi vida. Simplemente siento que tengo que vivir. Y es como que me gustaría hacer tantas cosas y no sé por dónde empezar. También puede ser el caso. También, Piscis, necesitas cambio, necesitas reconocimiento, necesitas que una persona te diga realmente lo que siente. Necesitas que una persona, cariño, te valore o simplemente con los pequeños detalles te haga sentir bien. O necesitas estar más tiempo con una persona, mi pececito. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale un Aries, me sale un Virgo, Escorpio, Libra. Muy bien, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Y como yo siempre digo, Piscis, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor eres de las personas que trabaja mucho. A lo mejor, cariño, eres de las personas que me dice Richard, me entrego al 100% en la familia, en el trabajo, en el proyecto, y no tienes reconocimiento, Piscis. Es eso. La letra X, la letra W o M, la letra I, la letra N, la letra T y la letra J. Muy bien.
Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Piscis. Me sale la carta del As de Pentáculos. Esta carta, Piscis, no sé si me salió en Libra o en Escorpio. Si tú te fijas bien, Piscis, aquí hay un personaje que sale como si fuera de una tumba, del cementerio. Este personaje, cariño, es como si fuera un muerto viviente y está levantando su mano al cielo, Piscis. Es como que estuviera pidiendo una oportunidad. Es como que esta carta te recuerda que tú estás pidiendo una oportunidad. Es como que tú gritas al cielo y dices, Dios, ¿por qué no me pasan cosas buenas? Dios, ¿por qué no tengo una oportunidad con esa persona? Quiero tener una oportunidad de ese trabajo para poder pagar mis deudas. Es como que estás pidiendo una oportunidad, Piscis. Es como que tienes ganas de salir adelante, tienes ganas de volver a empezar otra vez. No te rindes, a pesar que este personaje, cariño, sale de la tumba. Es como que en algún momento tú hubieras sentido que has tocado fondo. Como que en algún momento, Piscis, me dice Richard, no tenía fuerzas para nada, pero algo ha pasado que te dice tienes que continuar, tienes que seguir adelante, Piscis. A lo mejor todo este tiempo has estado esperando contacto de una persona, o que esta persona se disculpe, o que esta persona te diga qué es lo que ustedes son, y ahora te das cuenta que estás perdiendo tu tiempo y que tienes que seguir adelante. Esta carta también, mi querido Piscis, te recuerda que tú vas a tener una oportunidad. Esa oportunidad puede ser un nuevo amor, esa oportunidad puede ser un nuevo trabajo. Entonces, Piscis, solo es cuestión de que tú tomes esa decisión. Solo es cuestión, cariño, de que tú digas, yo puedo, no me voy a rendir. La batalla no está perdida. No sé cómo, pero voy a salir adelante. Tienes que recargarte de pilas, de energía, Piscis. El otro mensaje, cariño, que no te extrañe, que a lo mejor de repente me dice Richard, he salido de una relación tormentosa, me he liberado de las garras de una persona que realmente me estaba consumiendo, ahora tengo paz, ahora tengo tranquilidad, que no te sorprenda que esa persona que tú creías que ya estaba todo zanjado, aparezca, Piscis. Puede ser el caso que aparezca otra vez, Piscis, porque aquí hay un personaje que pide una oportunidad, Piscis. Alguien pide una oportunidad. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale la carta del 3 de bastos y la carta del 2 de bastos. Siento, mi querido Piscis, que muchos de ustedes quizás me dice Richard, últimamente estoy soñando mucho con esa persona que tú me dices que puede pedir lo que es una oportunidad. Esa persona que me costó olvidar, últimamente viene su recuerdo, su pensamiento. ¿Será, Richard, que a lo mejor de repente esta persona está haciendo algo para que yo vuelva a sentirle otra vez? No todo tiene que ser brujería, ¿vale? No todo. Quizás para un grupo sí. Quizás para otro grupo, cariño, esta persona te lleva en su mente constantemente. Y por eso que tú estás sintiendo su dolor, su pena, su tristeza, el recuerdo, Piscis. ¿Por qué? Si te das cuenta, me sale la carta del 3 de bastos y la carta del 2 de bastos. ¿Qué me dice Piscis? Acá hay un personaje que tiene una calavera en sus manos. Acá hay un personaje que tiene otra calavera en las manos. Y tiene lo que es un basto, que es una serpiente. Me dicen, siento, mi querido Piscis, que hay un personaje que está dispuesto a hacer lo que sea, a pesar que a lo mejor de repente se portó mal contigo, a tener contacto otra vez con ustedes. O simplemente recuperar algo que ustedes tuvieron, mi querido Piscis. Y que no te llame la atención, Piscis, que este personaje quizás
sabe que tú no le vas a dar una oportunidad porque cometió lo que es un error, está recurriendo a otros medios, Piscis. Cuando yo te digo otros medios, de repente está echando las cartas, de repente se está yendo a ver a un brujo o simplemente, cariño, está haciendo algo. Tú sabes que en internet hay mucha información, tics y hechizos para que tú otra vez lo sientas, lo recuerdes a esta persona. Siento, mi querido Piscis, que una persona te extraña con pasión. Hay una persona que te desea con pasión. Está perdiendo un poco la razón inclusive. Viene muy nervioso, viene con toda esa fuerza, inclusive de repente puede ser de una forma desesperado o desesperada. Y a lo mejor tú me dices, Richard, es que yo no quiero saber nada de él, nada de ella. ¿Para qué viene? Pero alguien viene, Piscis. Alguien viene. Recuerden que no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor con esta persona tú has discutido, a lo mejor han sido buenos amigos, a lo mejor, cariño, es familia y esta persona viene. Y quizás tú no quieres encontrarte con él o con ella. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. ¿Qué mensaje te dice los arcángeles? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, sensibilidad, ¿ves? Estás muy intuitivo. Tus sentimientos, cariño, en estos momentos está lo que es a flor de piel. A lo mejor me dice Richard, me levanto soñando con esta persona o me levanto con ese recuerdo y me da por llorar. Últimamente escucho una música, me da por llorar. Tus sentimientos está a flor de piel, cariño. El arcángel Aniel. Eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones en estos momentos. Hónrate a ti mismo y a tus emociones. Piscis. ¿Sabes qué siento, Piscis? Siento que inclusive muchos de ustedes son personas muy empáticos. Siento que tú sientes el dolor ajeno. Siento, mi querido Piscis, que a lo mejor, yo qué sé, entras a las redes sociales, ves una imagen, una historia, te causa tristeza y te tiendes a llorar, Piscis. En estos momentos, tus sentimientos están a flor de piel, estás muy sensible. O de repente, mi querido Piscis, me dice, Richard, yo estoy bien con mi pareja, estoy bien con la relación, pero no sé por qué tengo esa sensación de tristeza, esa sensación de querer gritar, o tengo de repente esa tristeza de querer volver quizás a la casa de tus padres, quizás de repente a tu país, a tu pueblo. Estás un poco sensible, Piscis. Es esto, ¿vale? Es un cúmulo, Piscis, es un cúmulo. El otro mensaje, como tú estás así, Piscis, escucha. Como en estos momentos tú estás sintiendo la energía de los demás, yo te recomiendo que tengas mucho cuidado al momento de tener tacto con el resto. ¿Por qué? Vamos a suponer que hay una persona que lo está pasando mal, que está sufriendo, y tú vas y lo consuelas, lo abrazas por tu buen corazón, ¿vale? Porque en este momento tú estás sintiendo el dolor ajeno. Y como tú en este momento estás sensible, eres como una esponja. A lo mejor luego que le das un abrazo, que lo consuelas, llegas a casa hecho polvo, cariño. Llegas cansado, con dolor de cabeza, estás triste, Richard, ¿qué me pasa? Si yo he estado bien. Sientes tu cuerpo un poco extraño porque estás absorbiendo la tristeza, la energía negativa de esa persona. Piscis, puede ser que te está pasando esto, por eso que tú sientes el dolor ajeno más fuerte, por eso que de repente te sientes extraño, extraña. Tienes que hacer esto, escucha. Con las manos abiertas, trata de buscar un terreno donde existan plantas, húmedo, un jardín, un parque. Si estás cerca de la playa, del mar, de un río, cariño, donde hay humedad. Con las manos abiertas, corazón, lo pones en el suelo. Quédate unos segundos, haz una oración y vas a ver que vas a hacer una descarga a tierra. Toda esa mala energía que quizás tú has absorbido de la otra persona se va. Y vas a sentir un alivio, Piscis. Vas a sentir lo que es una paz. Puede ser que a muchos de ustedes esto te está pasando.
Estás a flor de piel. El dolor de tu familia, de tus hijos, de tu entorno, en tu trabajo, te lo estás llevando tú, Piscis. O estás sintiendo el dolor de la persona que te interesa, mi pececito. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Pregunta lo que quieras, mi pececito. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Piscis. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio, cariño. Voy a tomar agüita, mi pececito. Muy bien. Vamos a ver qué me dice los ángeles guardianes. Carta guía, carta consejo, Piscis. Carta guía, carta consejo, Piscis. Estás, pero a flor de piel. Dice, 4 de aire. Meditación, recuperación, contemplación. Me dice, no te tomes las cosas tan a pecho, Piscis. Vamos a suponer que tú tienes una discusión con tu pareja y tú ya prácticamente lo llevas al extremo. Tú de repente piensas que ya esta relación terminó. A lo mejor en estos momentos no hay contacto con la persona que te interesa, ¿vale? Llevas unos días que no sabes nada de esta persona. Entonces me dice, trata de estar tranquilo, tranquila. Trata de pensar en positivo, cariño. No te tomes las cosas a pecho, porque lo único que vas a lograr es que esa persona se aleje más. Entonces, trata de visualizar en positivo, atráelo, cariño, de una forma positiva, sin renegar, sin buscar culpables, sin de repente pegarle la bronca, no, trata de ser positivo, te dice. Si tienes un problema también lo que es en el trabajo, en el proyecto, no te lo lleves ese problema a casa, trata de desconectar, porque esta carta, cariño, es una carta que me dice desconecta, no te tomes las cosas tan a pecho, para todo va a haber solución, esto no es el fin, te dice. Ni en el amor, ni en el trabajo, ni en el proyecto, esto no es el fin, te dice. Vamos a ver las características. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, hay una persona que posiblemente está haciendo lo que es un cambio radical en su vida. O deja a su pareja, o de repente, cariño, ha dejado país, ha dejado casa, ha dejado trabajo. Hay una persona, cariño, con la cual tú te encuentras, la cual implica empezar desde cero, cariño. Puede ser que estás lidiando con una persona que tiene un pasado. Tienes que empezar desde cero. Piel blanca, cabellos negros. Puede ser Géminis, Acuario, Libra. La carta de la fuerza. Quizás también, mi querido Piscis, te gustaría saber cuáles son sus intenciones de una persona que puede ser menor que tú o elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Especialmente un Leo. También puede ser, cariño, que esta persona tiene hijos, pero te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje en el cuerpo. Puede ser que tenga un problema con la visión. Utilice lentes, no vista, Richard. Utilice lentes, ¿vale? Lleva un medallón o un collar o un dije, cariño. Lleva algo aquí, algo muy especial para esta persona. Es una persona que tiene mucha energía, pero le falta claridad, mi querido Piscis, ¿vale? Bendiciones, corazón. Te recomiendo que estés tranquilo, tranquila. Para todo va a haber solución. No lleves las cosas al extremo. Verás que todo se pone en orden. Y te recomiendo que hagas la descarga a tierra. Sigue los pasos, cariño. Un besote. Te quiero, Piscis. Bendiciones.